Mira, el increíble a Londres. Tren unía la ruta Glasgow-Londres. Glasgow-Londres, Y en este caso que estamos hablando, Richard, justamente estaba haciendo ese recorrido, el tren del Royal Mail. Estaba Royal Mail. De Glasgow hacia Londres. Como bien decías, llevaba todo tipo de correspondencia. Sí, señor. Pero llevaba muchísimo dinero adentro. Y era el día del golpe, un día muy particular, porque había sido precedido por días festivos. Sí, vos sabés que la banda lo iba a hacer el 5 de agosto, que era un lunes. Sin embargo, el cerebro de todo esto, que ya te voy a decir quién es, que en realidad no se sabe quién es. Esperá. Estamos viendo imágenes mientras de la investigación. Ya les vamos a contar cómo fue exactamente el golpe que ocurrió el 8 de agosto de 1963. Pero vos decías, lo habían planificado para el 5. El 5 de agosto lo iban a hacer y el supercerebro dijo, no, tontos, porque es feriado en Escocia y no va a venir el tren. Entonces hay que esperar. Los tipos ya tenían todo preparado. Y aparte había una ventaja con el tema del feriado, Richard, que era, como suele ocurrir, y lo hemos visto miles de veces en robos bancarios, en robos a transporte de caudales, cuando se acumulan varios días feriados, se va acumulando también recaudación y plata, que se sigue juntando en diferentes actividades comerciales, lo cual hace que el botín crezca, que el día en el cual vos vas a buscarlo como delincuente, por supuesto, te encuentres con un cargamento superior al de cualquier otro día. Ese era el caso del 8 de agosto de 1963, exactamente, cuando fueron a dar... Vos sabés que también lo querían dar el 6, estaban un poco desesperados los tipos, la banda, una banda numerosa, una banda de más de 20 personas, o alrededor de 20 personas. Bueno, pero ¿cómo nace todo esto? El botín, vamos a la génesis. El botín, vamos a adelantarlo, aproximadamente, fueron en esa época, 1963, 2.600.000 libras esterlinas. Al día de hoy se calcula que serían unos 50 millones de euros. Sí, algunos hablan de 50 millones de euros, algunos hablan de 60. Bueno, más o menos estaban ahí. Pero estamos hablando de esa suma millonaria. Un dinero que en un robo común no lo iba a ver nunca en la vida. No. Esto te paraba para el resto de la vida. Pero bueno. Hay que retroceder. ¿A cómo empezaron a pensar y a juntarse ¿Quién es el que tuvo la idea? Te voy a spoilear porque mientras estamos viendo esto. Sí. Ha pasado la historia que el gran cerebro del robo del siglo al tren del dinero fue Ronnie Biggs. Sí. Este hombre que se hizo famoso en Brasil por dar entrevistas, por decir yo acá estoy dándome la gran vida, yo soy impune. Es como el gran personaje, ya vamos a hablar de él. Pero la historia en realidad tiene otros matices. Sí, mirá, voy a hacer lo siguiente. Este es Ronnie Biggs, por el cual todo el mundo conoce a este robo. Bueno, Ronnie Biggs era un perejil. Con lo cual lo ponemos boca abajo. Sí, porque no tiene ninguna importancia en este robo. Ninguna. Absolutamente ninguna. Pero fue el que más facturó gracias a este robo. No creas, Bueno, no creas. Hizo una vida de haber participado de ese robo. Quizás no fue el que más consiguió. No, lo estamos viendo en es el más famoso. Pero pará, vamos a empezar. ¿De quién fue la idea? Solamente quién puede conocer los horarios, los transportes, etcétera, de un tren postal que además lleva la plata de los bancos escoceses a las sucursales en Londres. Alguien que trabaja en esa Alguien que trabaja adentro. Bueno, ese hombre que trabaja adentro puede ser, porque nunca se supo quién era exactamente. Jamás. Un oficial de la Royal Mail, un tipo de un cargo muy importante. La Royal Mail después se convirtió en una multinacional
de servicios de mensajería Sí, de envío de postales. y de envío dinero postales. también. Muy bien. O un ejecutivo de correos. Uno de los dos. Pero, ¿quién exactamente? Lo único que se sabe del cerebro de robo es que le decían Ulsterman. Ulsterman. ¿Por qué? Ulster es una ciudad de Irlanda del Norte. Así es. El hombre de Irlanda del Norte, por su acento. ¿Y por qué le pusieron? Porque el tipo de toda la banda habló con 2, después con 3, no más. Lo conocían por su acento, Lo conocían por su acento, sabía lo que decía y poco más. tenía unas pequeñas entradas y fue el primero en cobrar después. Y nunca más, el Scotland Yard nunca lo agarró, nunca lo pudo identificar. Mirá que cayeron todos después, ¿eh? Sí, sí, sí. Menos este. Todos los que estuvieron en el robo Todos los que terminaron estuvieron en el robo. presos. Algunos lograron escapar de prisión, pero todos fueron juzgados y condenados por lo que ocurrió. Ulsterman necesitaba una banda para hacer esto. Claro, mano de obra. Mano de obra. Bueno, se conecta, llama a un abogado amigo de él, que era un abogado que tenía causas penales por corrupción, un atorrante. Un atorrante, el nombre no viene al caso porque se van a olvidar en 2 patas, pero te lo voy a decir, John Denby Wither. No importa. Este abogado, que es un atorrante, tenía un secretario. El secretario se llamaba Brian Field. Brian Field sí era de la banda. El secretario del abogado recibe este encargo. Tenés que llamar a la banda más numerosa que haya en Londres, pero que no haya hecho trabajos muy grandes, porque necesitamos gente que no despierte sospechas en la policía. Necesitaban gente que no fuera de los sospechosos de siempre. Que no fueran los sospechosos de siempre, exactamente. El problema era, tenían que ser muchos, y estamos, vos decías 20, por lo menos 15 se vieron en la escena por lo del menos robo. 15. Por lo menos. Sí, pero después hubo estaban- logística, hubo exactamente. apoyo para irse del Sí, lugar, sí, por sí, eso es sí, que sí. el cálculo llega hasta 20. Y necesitaban que fueran tipos lo suficientemente limpios, pese a que estaban en el mundo del delito, como para que la policía no fuera directamente a golpear la tocarle puerta la al otro puerta, día. exactamente, exacto. Estaba bien pensado en ese aspecto del robo. Fue uno de los tantos aspectos bien craneados de todo este robo, sí, Richard. sí, sí. Bueno, y Phil, el ayudante de este abogado corrupto, a su vez tocado por el Ulsterman, el cerebro de todo, el que daba la información, va a ver a Bruce Richard Reynolds. Bruce Ahí sí tenemos un nombre un poco más Reynolds clave. es el organizador de este golpe. Bruce Richard Reynolds, un flor de ladrón. Ese sí que era un flor de ladrón. Que se destapa, digamos que hace un gol de media cancha, el estilo de Cárdenas contra el Celtic en Para el estar en la centenario. época. Claro, se destapa con este golpe. Claro. Como un gran organizador. ¿Sabes cómo le decían? Napoleón. Sí, Estaban porque era todos una los- estratega. todos los Y es el estados. tipo que empieza a convocar Y a convoca, diferentes personajes. exacto. Y tenía aparte una ventaja. Él había estado preso. Lo digo Sí, como había estado ventaja. preso, sí. Porque conocía tipos ya del ámbito de la prisión. De hecho, Este es ahí está Reynolds. Bruce Richard Reynolds. Este es el organizador del robo de Ulsterman, no se sabe quién es, pero este es el organizador del robo del siglo. Reynolds, este hombre, estuvo en la prisión de Durham preso junto a Ronald Biggs Sí, en 1960. era delincuente juvenil, Biggs. De ahí venía Ahí lo el conocía. conocerse, Sí, ahí lo el conocía. contacto con él. Pero convoca Reynolds cuando él tenía una banda, cuando salió de prisión tenía una banda, que es la que después los cráneos de robo del siglo aprovecha. Y le dan el encargo a Reynolds de organizar. Él tenía al cuñado, un tal Boots, tenía a Gordon Goody, que era un tipo con muchas relaciones. Estaba en la banda un exboxeador, que era el hombre más violento de todos, digamos así. Buster Edwards, Buster Edwards, como quieran Buster, pronunciarlo. sí. Buster, y pego un salto en el tiempo, se ha hecho una historia en cine con Phil Collins. Sí, La película se llama Buster. Buster. Y que en realidad la película mezcla las historias Es un personaje, Buster. de algunos de los personajes Sí. de este hecho. La vida criminal de algunos bajo ese apodo de Buster, que también por eso pasó a la historia. Sí, sí, sí. Además, tuvo un hecho que fue muy llamativo en su época, al cual ya vamos a llegar después del golpe. Bueno, y también a Ronald Biggs.
también lo lleva. Pero era... ¿Sabés lo que le hacía falta? Porque yo hasta ahora te nombré 4 o 5. Y era una banda de entre 15 y 20. Reynolds dijo lo siguiente: vamos a hacer un golpe, le dice a la banda, ¿no? Al tren Glasgow-Londres, que viene con un montón de plata, sin violencia y sin armas. No vamos a llevar armas y no vamos a usar violencia. Porque si llegamos a caer, nos van a levantar la pena. Y en realidad, esto es un robo. Le vamos a vaciar las arcas a las empresas y a los bancos escoceses, pero sin disparar un solo tiro. Que no nos agraven la pena. Métanse esto en la cabeza. Pero ¿qué le hacía falta? Tipos que tuviesen la nariz chata. Grandotes. Y acostumbrados a recibir piñas. Acostumbrados a recibir piñas, a pegarlas y a infundir miedo. Contrata unos cuantos y qué sé yo, que siempre en las calles de Londres de aquel entonces, en el West End y qué sé yo, siempre vas a encontrar. Bueno, los contrata. A una reunión decisiva la reunión, va este ayudante del abogado, este abogado corrupto, Gordon Goody y Buster Edwards. Reynolds no va, manda a estos dos que eran sus laderos. Y ahí es donde le dicen, va a venir un tren de Glasgow los primeros días de agosto y ese es el tren que ustedes tienen que robar. Ellos querían robarlo en julio, porque era constante el ida y vuelta, ¿no? Era constante. Era una ruta habitual, porque la plata tenía que terminar en Londres siempre. Cuando le dijeron al jefe que iban a robar en agosto, el jefe, hagámoslo, no, nos dijeron que esperemos porque si no todo se va a ir a la miércoles, vamos a esperar. Bueno, lo iban a hacer el 5, era feriado, y al final de cuentas, mientras organizaban la cuestión, decidieron hacer, mejor dicho, mientras esperaban el día que les dijeran que iban a robar, hicieron unas cuantas cosas. Por ejemplo, alquilaron una chacra. ¿Dónde? En un lugar a 40 kilómetros del puente donde lo iban a parar. Iban a parar el tren de una manera ilegal, obviamente. Sí. Lo iban a parar el tren. Le había dicho el cerebro que la plata iba en el segundo vagón. Esto era clave, locomotora, primer vagón, segundo vagón. Esto era clave porque era un tren largo, con muchos vagones, que llevaba cosas que no les interesaban a los ladrones. No. Claro. Pero lo que tuvieron que estudiar es todo el tendido de las vías hasta encontrar cuál era el mejor lugar para detener el tren, para desenganchar la locomotora y los vagones que les interesaban del resto de la formación, y hasta dónde llevarlos. Sí. Porque, obviamente, vos llegás hasta el tren, dominás a los que están custodiando la correspondencia, dominás primero al maquinista, pero después te tenés que ir de ahí. Por eso la idea del puente. Vamos a llevarlo hasta un puente donde nos van a estar esperando 2 camionetas, un camión, y cargamos toda la guita. Estaban hablando de 126 sacas. 126 sacas llenas de plata. No es algo para salir corriendo, por más que seas 15 tipos. Sí. Y tenías que tener planificado, por supuesto, hacia dónde ibas a ir. Porque las opciones ahí eran 2. Nos repartimos la guita y cada uno se va por su cuenta. O aguantamos un tiempo en algún lado, esperamos que se tranquilice todo. Y después... Y recién ahí nos dividimos. Para esa logística, le pidieron a un ex paracaidista que les indique cuál era el mejor lugar para robar camiones del ejército. ¿Por qué? Porque cerca de la chacra que ellos habían alquilado, que estaba a 40 kilómetros del punto donde iban a parar el tren, había una base militar. Y ellos necesitaban rutas donde pasara transporte pesado. Y que a nadie le llamara la atención. Por supuesto. Ropa de fajina del ejército y un camión, sobre todo un camión. Y lo consiguieron. Consiguieron la ropa y consiguieron el camión. Cosa que, bueno, estaban de maniobras ahí, qué sé yo. A nadie le iba a sorprender la llegada de ellos hacia el punto del robo, ni su ida, y mucho menos lo que tenían que hacer, que era muy expuesto, que era frenar el tren y mostrarse, controlar a quienes estaban arriba del tren. Es verdad, es verdad. Por eso se ponen los uniformes. Se ponen uniformes. Sí, va a ser. No, que Scotland Yard llega a contar 15 hombres vestidos de uniformes en ese lugar rodeando el tren. Al que van a detener, Richard,
modificando las señales de luces que tiene cualquier tren, que siguen teniendo al día de hoy. Sí. Obligarlo a detenerse por una señal en el medio de las vías. Una señal roja, cuando estaba andando, que le dijera frenar. Frená. Cuando ven verde, el maquinista sigue. Cuando ve una luz roja se tiene que parar. Bueno, ¿qué hicieron? La luz verde no la podían desactivar. No había forma. La taparon con guantes de cricket. Ese fue maravilloso, digo. La taparon con guantes de cricket, directivo, se terminó el partido. ¿Cómo hacían con la luz roja? Tenían que sustituirla. Claro, la sustituyeron con otra que estaba alimentada por una batería de 6 voltios. ¡Pum! Se prendió la luz roja. No la del semáforo verdadero, No. Sino una que pusieron, justo arriba del semáforo. Arriba del semáforo. Desde la locomotora vos ves la luz roja. Luz roja. No ves otra cosa. Bueno, el maquinista se paró. No podía hacer otra cosa. El tampoco. primero que baja es el fogonero. Y al fogonero, como bajó, lo tiraron por el terraplén. Menos mal que era sin violencia. Sí, lo empujaron, pero no recibió lesiones, porque iba a haber algo peor en ese sentido. Porque tenían que ir a buscar al maquinista, que era el que podía volver a arrancar, Lo y al que sacan. necesitaban. Lo que pasa es que lo saca. El maquinista baja después del fogonero, porque el fogonero no volvía. Ojo, esto era en las 3 de la mañana del 8 de agosto de 1963. Plena madrugada. 3 de la mañana. En ese momento hicieron el golpe, porque pues, ellos sabían a qué hora iba a pasar el tren por ese lugar, muy cerca de Londres. Estaban en las afueras de Londres. 40 kilómetros. Ahí nomás. Bueno, y ellos habían salido un tiempo antes de la chacra. Ya estaban en el lugar cuando a las 3 de la mañana viene el tren y hacen la triquiñuela con las luces. El tren se para, baja el fogonero, lo tiran por el terraplén, el tipo se cae, sin mayor daño. Y después, como el fogonero no volvía, baja el maquinista. Al maquinista no se sabe bien, pero dicen que fue Buster Edwards el que le pega un golpe en la cabeza y lo hace sangrar. Eso nunca se entendió porque era una violencia totalmente innecesaria. Sí, fue innecesario. Y ellos después... Con amenazarlo bastaba. Ellos habían aprendido, no todos, algunos habían aprendido el manejo de una locomotora. Uno de ellos se coloca al mando de la locomotora y tenía que moverla 100 metros hasta dejarla sobre el puente, el que decías vos, sobre el puente. Sí, bueno, Aylesbury se llamaba el lugar exacto donde estaba el puente. No la pudieron mover. Lo agarran al maquinista, decían, bueno, está bien, estaba todo sangrando el tipo, porque tiene un corte en la cabeza, móvelo vos. El tipo mueve. Cuando mueve, ¿qué es lo que mueve? Ellos toman la locomotora, los 2 primeros vagones y desenganchan del resto. Lo que mueven son 3, la locomotora, el primero y el segundo. En el segundo, donde estaba La Plata, había 5 guardias. Así es. Cuando entran, rompiendo la puerta y las ventanas, ¿qué hicieron? Muestran las armas. Pero no disparan nada, simplemente la presencia. Con la presencia de los 5 guardias dijeron, estamos perdidos. Estaban superados en número. Estaban superados en número. No había forma y nadie se entrega, o por lo menos no entrega su vida por un dinero que no es suyo. Eso también lo sabían los ladrones y acertaron en eso. Nadie va a reaccionar acá. No, ninguno reaccionó. Una vez ninguno que de la guardia reaccionó. ¿En qué situación están? ¿Cómo sacamos la saca? Bueno, hagamos una cadena. Hagamos una cadena humana. Pum, agarra. Pum, como en las obras, Richard. Pum, como si fueran bolsas de cemento, van pasando un pasamano, exactamente, un pasamano. Hasta llegar al camión y a la camioneta que tenían esperando justo debajo del puente. Cargan todo. Listo, muchachos. Y se van. Se van a la granja. Se van a la granja. En la granja... Ahí tenían que aguantar, Richard. Ahí hubo varias discusiones, porque había gente que se las quería tomar. Sí, ahí está, mirá, la foto del puente. Ahí está la foto del puente, sí. Ahí pararon el tren. Ahí está la foto del puente. Están los vehículos de Scotland Yard que estaba investigando. Ellos se van a la granja sí. Con la orden del cerebro del golpe de, muchachos, ustedes se quedan ahí, van a tener todo para comer, para alimentarse, sin salir. No hagan ruido. No hagan ruido, quédense acá, no hagan cagada. Que a los vecinos no les llame la atención que ustedes están ahí adentro. Jugaron al Monopoly. Está bien eso. Digo, bueno, pasemos. Jugaron al Monopoly. Ahora, al cerveza. Monopoly... A ver, un inglés, yo te voy a decir una cosa. Van Gaal no está rojo porque es nórdico, está rojo de borracho. Un inglés sin cerveza es como
qué sé yo, no sé, no se me ocurre. Se te van a caer encima, Richard. ¿Eh? No, lo que digo es, Es que es así. acá había mucha tentación en el medio, también hay que entenderlo. Sí. Eran tipos acostumbrados a la acción física, tenían que quedarse quietos adentro de una granja. Sí, había muchos que no querían, se las querían tomar. Esta idea Querían del repartir y Monopoly, tomársela. en algún momento uno dice, Jugar al el Monopoly, Monopoly que es un juego de mesa de estanciero. de comprar cosas, comprar y vender propiedades. sí, compras sí, casas, sí. compras empresas, vas ganando plata, vas perdiendo plata. Alguno dijo, ¿y por qué no jugamos con la plata de verdad? Jugaron con la Si plata de tenemos acá verdad. la plata de la 126 Claro, saca. claro. Y encima Y le damos un poquito de picante. de baja denominación. Claro. Encima, para colmo, de baja denominación. Vamos jugando con las libras esterlinas. Jugaron con la libra esterlina, pero tomaban cerveza. Es un inglés sin cerveza. Cara roja que tiene. Bueno, comían, sí, comían salchicha, le metían chucrú, como, ¿cómo es esa salsa que tienen No que tenían nada más para hacer, Richard. Que están no, comiendo, está bien. Yo chupando no digo y nada, pero hicieron eso. Hasta que había mucha discusión y al final de cuentas decidieron, bueno, hagamos una cosa, nos vamos, esperaron unos días, sí, se fueron, pero a Buster Edwards se le ocurrió borrar las huellas. ¿Y qué hizo? ¿Qué le dijo a Reynolds, que era el organizador, el jefe? Reynolds, sí. ¿Qué le dijo? Quememos todo. Y prendieron fuego a la chacra. La prendieron fuego, no la quemaron toda y se la picaron. Doble error. Sí, no, hicieron un desastre. Prender Ahí sí. fuego al lugar, con lo cual llamaron la atención de todos De todo los el mundo. vecinos y obviamente de Scotland Yard, y no quemarla del todo. Porque si vas a quemar la chacra para que no quede ninguna huella, asegúrate de que no quede ninguna huella. Claro. Y acá quedaron huellas. En el Monopoly, en la lata de cerveza, en el ketchup, en el... En casi todo lo que habían En tocado. todo lo que habían tocado quedaron las huellas. En una palabra, el gran robo del siglo sí fue realizado, pero a las 48 horas Scotland Yard tenía la lista de todos los tipos que estuvieron en la granja. Y lo fueron a cazar uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Yo ¿Cómo? todavía hoy no puedo entender por qué no se quedaron más tiempo en la granja, que era el plan original. Tenían que pagarle a Wusterman. Está bien, le tenían que Tenían que pagar, pagar. pero el plan era quedémonos por lo menos una semana, hasta que Scotland Yard Y- se pero vaya había de esta zona. ¿Sabés lo que Porque pasa? la Mucha investigación era compleja. Era mucha plata. Y obviamente iba a empezar por el lugar donde había ocurrido el hecho. Claro, pero pero una ubicaron- vez descartados todas las posibilidades visibles, iban a empezar a buscar por otro lado, con los buchones. Iban a llegar a la granja si no la quemaban, pero llegaron más rápido porque la quemaron. Llegaron enseguida, Ricardo. Porque la quemaron. Estaban en la zona, ¿eh? Los canas estaban en la zona donde se había cometido sí, 40, 50 kilómetros a la redonda, los tipos empezaban a batir. Y ahí estaba la granja, no estaba tan lejos. Pero cuando la queman... Bueno, en el año 64, esto fue agosto del 63. Para el año 1964, casi todos adentro. Sí. Incluso Ronald Biggs, el que después sería famoso por el tema de Brasil. Porque Ronald Biggs pasó a la Todos historia adentro. como el prófugo, perdón que voy a descubrir la foto de este hombre. Sí, no, que no, porque en queremos realidad mostrar. era un perejil, pero bueno. Esta es la cara del robo del siglo. Sí, se convirtió en la cara. Y lo que pocos recuerdan es que él cayó preso de inmediato. De inmediato lo Fue de los agarraron, primeros inmediato. que agarraron. Un perejil. Porque era un recontra perejil. Va en cana, Biggs. Ahora, un tal Wilson se escapa en el 64. A todo esto, a Reynolds y a Buster Edwards, Reynolds, el capo, el organizador, y Buster Edwards, uno de sus lugartenientes, se van a las Bahamas, se van a Acapulco y se dan la gran vida en Acapulco. Demasiado gran vida en el caso de Reynolds, Una Richard. gran vida se da en Acapulco, pero un despilfarre que era una cosa de locos. Encima El estamos que se hablando de la época en la cual Acapulco era el centro del jet set internacional. Bueno. El centro del mundo. Y aparecen estos dos tipos a gastar A gastar lo que no se podía gastar. lo que no se podía gastar. Wilson, que se escapó de la cárcel con ayuda externa. ¿Y cómo se escapa de la cárcel en Inglaterra con ayuda de afuera? Como se escapan de acá. Es Siempre. igual. Bueno, ¿a dónde se fue? También a Acapulco. Había 3 de los ladrones. Uno que había sido detenido y se había fugado. Y los otros 2 que nunca habían sido detenidos. Ni Reynolds, el jefe, ni Edwards. Estaban en Acapulco.
Pero pasó algo. En el 65 se escapa Biggs. Biggs se logra escapar Biggs de se la escapa, cárcel. pero dejémoslo ahí a Biggs Sí. por un instante. O después podemos continuar la historia. Hablemos de Edwards. Edwards se da la gran vida junto con Reynolds en Acapulco, pero la gran vida. En el 66, ¿qué le agarró a Edwards? Algunos dicen que le agarró nostalgia. Prefiero una cárcel inglesa a estar acá en las Bahamas, en Acapulco. En Acapulco. Richard, Acapulco. también le Dicen pasó que se quedó en un sin momento plata. se acaba. En un momento se acaba, es cierto. En un Era momento se acaba por más multimillonario, que tenga. pero a dividir entre muchos. En Y el- no para bancar esa forma de vida. En 3 años, en el 66, Edward se entregó. Fue en prisión y le dieron, creo que le dieron 10 años, Sí. no me acuerdo. 10 años. Edwards. Reynolds siguió en Acapulco, pero se fue a Canadá. Estaba acompañado por una mujer, Reynolds. Tenía Sí. quizás ese apoyo como para no ir directo a entregarse. Pero se vuelve a Inglaterra. Se vuelve a un lugar que se escribe Tornay, no sé cómo, en el sur de Inglaterra, en un lugar turístico. Él pensó que ahí nadie lo iba a reconocer. Nadie Nadie, lo nadie iba a lo iba a reconocer. vincular con el robo. Es verdad. Lo agarran en el 68. A Reynolds, al jefe, al organizador de todo este golpe. En el 68. Le dan 10 años de prisión. En total cayeron 14. En total cayeron 14 tipos detenidos. A Ulsterman no se lo ubicó Jamás. nunca. Reynolds cumple su sentencia. Reynolds Richard, cumple su sentencia. Y va a salir en libertad. Y escribe un libro. Escribe un libro y vuelve a delinquir también. Memorias de un ladrón. Y sí. ¿Qué es lo que era? Bueno, Dice, nos queda pendiente Biggs. Ronald Biggs, porque Ronald Biggs es la gran cara de este robo. ¿Y por qué se convirtió en la gran cara de este robo? Porque fue un poco más vivo en cuanto a lo que hizo después de fugarse de la cárcel. sí. Cuando él No se- le agarró la nostalgia. No, él Le agarró mucho después le agarra mucho después cuando ya estaba jugado. Se va a Australia, Se va a está un Australia. tiempo en Australia, hay quien consigue documentos falsos, con Sí. una identidad falsa, hay quien dice que se hizo cirugías estéticas. ahí Hay que él decir mismo que lo ha es una dicho. estética, sí. De ahí se va a Brasil y se aviva de algo que hoy sigue vigente, Sí. que está- es está- que Brasil no extradita a sus nacionales, pero que si vos no sos un brasileño, podés adquirir esta condición si tenés un hijo brasileño. ¿Qué es lo que hizo Biggs? tuvo- Biggs se casa con una brasileña, Con la reina del striptease. con la Se reina casó. del striptease, Raimunda Rotten. y Raimunda le va a dar, entre otras cosas que le habrá dado, Sí. el pasaporte para quedarse en Brasil. O sea, Exactamente. Vos todos sabés, en el mundo sabían que Biggs estaba en ahí, Brasil, pero no lo podían tocar. En el 74 vino el primer pedido de extradición. Tengo 3 hijos. Es más, Raimunda estaba embarazada de su tercer hijo, de Biggs. Imposible. En el 81, Scotland Yard hace un operativo especial y lo atrapa Lo y trata de capturar. se lo lleva a Secuestrado. Barbados. Bueno, Brasil es un escándalo internacional, lo tuvieron que devolver. Porque dice, acá este señor, ciudadano brasilero, no cometió ningún delito, es un ejemplar ciudadano, se dedica a la carpintería, que de hecho se dedicó a la carpintería, se dedicó a la pintura y daba entrevistas pagas porque se le empezó... Esto es lo que hacía, mirá. Y esto es lo que hacía, claro. Bueno, ahí está Raimunda, mirá, esta es Raimunda. Ahí está Raimunda y está él mostrándose con sus hijos por la playa, Exactamente. Copacabana. Se le había acabado la plata ya, empezó a hacer de todo, Recibía turistas también. recibía Vos turistas. ibas, le garpabas y él te contaba la historia de Exactamente. El tema es que cobraba por todo porque se le había acabado la guita. Se le había acabado la plata. La plata voló, entonces. Mirá. A ver lo que escuchemos decía un la poquitito. BBC. but was incapable of keeping a low profile, and in 1974 came close to being extradited to Britain. Then he had a son by his girlfriend, and under Brazilian law he was safe. But in the late 90s, 3 strokes left him frail. He finally returned to Britain for medical treatment and the jail sentence he had evaded for so long. He was denied parole, but when it became clear that he was unlikely to recover, Biggs was released from jail on compassionate grounds. Ronnie Biggs, one of Britain's most infamous criminals, was never publicly repentant about his crime. Even so, after half a lifetime in exile, he was granted his last wish
to die at home. Bueno, nos contó el final la Sí, pero chica. se aprovechó de la misma ley que están parando en este momento a Juan D'Artés, al actor que está acusado del abuso de Thelma Fardín, que como nació en Brasil, se fue a Brasil y nunca pudo ser extraditado. Claro, el tipo había nacido en Brasil, D'Artés, con lo cual, bueno, Biggs tuvo descendencia brasileña. Claro, y eso le dio la posibilidad de entrar en el régimen de protección lo que del no gobierno contó brasileño ante una extradición. la locutora de la BBC es que en el año 2001 él manda una carta de Scotland Yard diciendo, bueno, muchachos, ya pasaron 35 años y no sé cuántos meses de coso, quiero volver, extraño, quiero pisar una cárcel. Quiero pisar suelo inglés aunque sea una cárcel. Sí, quiero tomarme una última pinta en un pub. En un pub y todo, una última todo pinta eso. de cerveza. Y bueno, y la última vez que se lo vio, bueno, va a prisión. Va con un vuelo que le paga al diario de Sun, Richard. Sí, porque él vendía todo a todo esto. Él no tenía un mango, entonces ¿cómo hacía para volver? Los ingleses no lo iban a ir a buscar. Ya había pasado mucho tiempo y dice, bueno, hermano, ya está este tema. El diario de Sun, que es un diario sensacionalista londinense, le paga el pasaje. Y él vuelve a Inglaterra. Cuando vuelve a Inglaterra, obviamente, lo meten en cana. Lo meten en cana, no le dan fianza, como dijo la señorita. Y después cumple, no me acuerdo cuántos años. Creo que cerca de... Está hasta 2013, Richard. Hasta 2013. En 2013 lo dejan salir por razones humanitarias porque estaba muy enfermo. Y la última vez que se lo vio fue en el entierro de Reynolds. Reynolds murió en el año 2013 y fueron todos los que quedaban del viejo golpe del 63 al entierro de Reynolds. Y Biggs fue la última vez que se lo vio. Meses después, creo que en diciembre del 2013, muere Biggs. 84 años tenía Richard. 84 años. Y vivió toda esa vida por lo que hizo en aquel año 63, haciéndose pasar como el gran cerebro del robo. Sí, que no lo fue. Se recuperó la 10ª parte del botín, nada más. Nunca se supo quién fue Ulsterman, el cerebro de este golpe. El que lo organizó se llamó Reynolds. Y el que también fue un personaje destacado fue Buster Edwards. Biggs tiene esta parte de la historia. Fue el que más tiempo prófugo permaneció. Y el más histriónico también. Y el más histriónico, sí, porque se dijo de todo. Bueno, Sex Pistols, dicen que le hizo una canción que se llama Nadie es inocente. Claro, donde él ha grabado videoclips también. Ha grabado videoclips. Incluso la ha cantado. Bueno, mira. Bueno, Mike, a ver. Hice la parada del tren arriba al puente. Pero esto es una cosa espectacular. Mirá cómo están sacando la saca. El pasamanos del que hablábamos recién. El pasamanos del que hablábamos recién. Exactamente. Pero es tal cual lo que ocurrió. Una joya. Siempre fue. Miguel Paradiso nos muestra lo que no podemos ver y nadie ha podido ver. En las claro, historias salvo los del ladrones. crimen. Solo los ladrones y Miguel que la reproduce con su maestría. No estamos ensalzando ningún ladrón ni ningún